Bueno, me pidió Tincho manejo de drogas y me pidió dos drogas, la nueva, la omidapide y Mipomersen, ¿sí? Puse todos pacientes, para que discutamos. Y entonces, entrando, todos estos pacientes, ¿qué van a tener? Van a tener aterosclerosis por una dislipemia basada en LDL. La aterogénesis es por depósito de LDL, no por alteraciones de una remoción del LDL. La ecleopatogenia es que tienen una dislipemia por un clearance alterado de lipoproteínas, clearance plasmático, ¿no? Tienen un problema por básicamente receptores. Lo que tienen es placas lipídicas. Los pacientes estos, algunos, pero la gran mayoría no tienen nada del entorno, ¿sí? Porque son pacientes graves que tienen aterosclerosis, pero sin otras causas importantes. Y es primaria, es herencia de la dislipemia, básicamente, no tienen otra causa. Entonces vamos a empezar con pacientes. Esta es la primera paciente, es esta paciente que tienen acá, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es el árbol familiar, nieto, hijo, y acá está puesto cuántas drogas está recibiendo y cuál es el LDL con esa intervención. Esta mujer tenía máxima atorvastatin y 270 de LDL a pesar de ese tratamiento. O sea, un basal probablemente mucho más alto. Y tiene un nieto que tiene, sin tratamiento, a los 6 años tiene 340 de LDL. Wow. Y un hijo con un infarto a los 26, con máxima atorvastatin. Les digo atorvastatin en dosis directamente, asuman que es 80 días, ¿no? 240. Una preguntita, ¿de los chicos los valores son iguales que...? No, son muy diferentes, con 160 se empieza. 160, dependiendo de... El total de sí. No, 160 de empezás. Bueno, y el resto de la familia, como ustedes ven, hay algunos no tienen nada, no están afectados, 120, 170. El marido nada, y para arriba tenía bastante. No estoy poniéndolo para simplificar, pero para arriba tenía bastante. Esta paciente tiene una mutación del receptor al LDL, es de origen libanesa, esta mujer. Los libaneses, porque tenían todas las tribus malas alrededor, se casaban mucho entre ellos, y entonces está el tema que se llama fundador, porque se concentraban familias y tenían mucho inbreeding, cruzamiento hereditario, ¿no? Entonces, como ustedes ven, acá está el normal, ¿sí? Y acá está hipercolesterolemia, no sé por qué quedó negro. Tenemos el receptor, la ApoB del LDL, y acá se une, ¿no? Y si vemos en esta animación, no sé qué pasa, que no quiso funcionar. ¿Quiere funcionar? Ahí está la animación. ¿Ven? El receptor está mutado y entonces no se une, ¿no? Y ahí desapareció, pero en realidad no desapareció, sigue dando vuelta, entonces por eso es un trastorno de el clearance, ¿sí? Entonces sigue dando vuelta, ¿sí? Sigue dando vuelta y entonces por eso alcanza esas concentraciones que probablemente va a duplicar la concentración de LDL. Acá está la membrana en este gráfico, acá está el interior de la célula y es enorme el receptor al LDL. Hay 1500 mutaciones del receptor al LDL, porque es una molécula tan grande que tiene 1500 mutaciones, casi todas las mutaciones de las 1800 y pico que hay descritas, que son comunes, 1500 del receptor al LDL. Y entonces puede hacer que se alteren un montón de cosas, se altere
la ligadura, se altere la internalización, un montón de cosas. Eso es muy técnico, no importa tanto en drogas, pero quería decirles. Y si miramos en la guía europea de todas las genéticas que hay, esto es una enfermedad muy frecuente. Probablemente esa estadística no esté bien actualizada y sea 1 en 250 o 1 en 200. O sea, es la enfermedad genética más frecuente que existe. Es muy frecuente. Hay estos otros genes, ¿sí? Pero casi todo es receptor ALL. Bueno, yo no tengo que hablar de PSK9, pero esta paciente está en un estudio clínico con PSK9. Ella tuvo un infarto a los 42 y tiene severas lesiones carotídeas y femorales, nunca pudo bajar de 260, está en prediabetes y tiene además algo de triglicéridos. Y su LDL actual, por primera vez en la vida, bajó a 110. Una respuesta muy considerable. Y ella, lo mismo que su nieto y su hijo, tiene una mutación en el receptor al LDL que está truncada tempranamente y entonces no funciona en forma adecuada, y es la misma en toda la familia, que tiene una mutación libanesa bastante típica. Nunca se saca la torbecetina, sino que se agrega esto como una tercera droga. Claro. ¿Por qué? Esto ya lo vimos la otra vez. El sensor de esteroles de la célula es esta proteína SRBP. Y si le damos estatina o ezetimibe, vamos a cambiar dramáticamente eso, porque va a sensar que hay menos esteroles dentro de la célula. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si le estamos dando estatina y ezetimibe, va a aumentar la transcripción de la PSK9. También si le damos estatina y ezetimibe, va a aumentar la transcripción de receptores. ¿No necesita que esté el receptor no funcionante para que funcionen los SSK9? Que en realidad este tiene otro defecto, ahí no se le está uniendo. Claro. No vas a poder reciclar. Como hay 1500 mutaciones, puede ser de la ligadura, puede ser de la internalización. Entonces, los receptores los tienen, pero los tienen mutados, entonces pueden tener un montón de defectos de funcionalidad. En general te conviene asumir de que va a funcionar a la mitad, ¿sí? Porque acuérdate que tiene una parte de los que heredó del padre que no van a estar mutados, los del padre y de la madre. Entonces la mitad van a funcionar, la otra mitad no van a funcionar bien. Entonces tiene una parte que va a funcionar porque son los que heredó del padre o de la madre. ¿Entendés? Yo no me quiero meter mucho en esto, pero quería mencionar esto porque está pasando. Lo que yo no entendí, este receptor nuclear supuestamente sensa que hay pocos colesteroles en el hepatocito y dice voy a este es como la FIP, nunca cree nada, ¿no? Entonces tiene múltiples sensores porque el colesterol es crítico para la célula. Entonces, esto no solo va a sensar permanentemente y va a tener tres transductores que van a ser la PSK9, el receptor al LDL y algunas otras cosas que suceden con el metabolismo de los lípidos que van a estar reguladas por esta SRBP. Pero la pregunta que yo te hago, porque por un lado está aumentando los receptores para traer más colesterol a su célula, claro, digamos, para corregir el claro, efecto que encuentra. y está tirando el PCSK9 como modulador, claro, para que no sea excesivo el colesterol que se mete. Claro, claro. Son diferentes sistemas de control y seguro que hay algunos otros más que no conocemos. Entonces esto es lo que le pasa. Entonces cuando le damos un anticuerpo que bloquea ¿qué es lo que sucede? Se capta, se une el receptor al LDL sin PSK9 porque lo bloqueó, y entonces esto
se va a eliminar. Si tuviera el PSK9 se va a eliminar. Si no está el PSK9 se recicla hasta 150 veces. O sea, permite captar 150 LDLs a lo largo de los días que va a estar funcionando. Si no, solo uno, o sea, 150 veces menos. Es una diferencia muy importante. Bueno, no quería meterme mucho en los PSK9, salvo por el tratamiento de esta paciente, que se las mostraba porque tiene diagnóstico genético. Ahora les voy a mostrar otros que tienen otros diagnósticos. Pero es muy importante con todo este tipo de drogas, este cociente acumulado, que era algo que estaba hablando Tincho hoy con el caso anterior, como un coeficiente de exposición a una noxa. ¿Sí? Yo soy jovato y nunca usé un protector solar y me mandaban mis viejos a la playa. Estoy lleno de lesiones de queratosis actínica porque nunca usé un protector. Exposición a una noxa, ¿no? Y daño de órgano blanco. Si tomamos este índice de exposición, que va a ser alto en la gente con hipercolesterolemia familiar, el momento que se desencadena evento en los homocigotas es a los 12 años. Ese es el promedio de desencadenamiento de eventos. Para un heterocigota a los 35. Y ahora lo que es muy importante es mirar esto. Si usamos desde muy chiquitos, le ponemos pravastatina, que es la droga indicada, por ahí 10 miligramos a los chiquitos, miren lo que lo podemos cambiar. De 35 estamos en 53. Muy fuerte el impacto. ¿Qué tan chicos? ¿Qué tan chicos? 8 años. 8 años. 8 años. 8 años. 8 años. ¿Con 160 de volts? No, 160 es el corte. Depende, ¿viste? El viernes pasado vi una chica que empezó hace un año, que tiene 9 años y se desarrolló a los 10 años. Justamente pravastatina se tolera muy bien en chicos, no altera hormonas, no altera tamaño ovárico ni testicular en chicos. Está muy estudiado. Es de eliminación renal. Sí, básicamente no se sabe por qué, pero hicieron un estudio enorme en chicos y adolescentes y dio vale. No dio ningún. No hay. Esta paciente lo trae de afuera. ¿Y cómo es el diagnóstico de dislipidemia familiar? Antes de hacer estudios genéticos. Tiene el padre, tiene la madre, la chica esta, Sí. y ella tiene casi 300 LD. ¿Hay una forma de certificarlo? No, ahora lo vemos porque usamos diagnóstico, usamos un criterio de diagnóstico de HF en general, que es uno holandés. Los holandeses son los mejores del mundo en esto. Tienen testeado el 70% de la población, ¿no? Alfredo, una cosa, Sí. a ver si lo entendí bien. En hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿no habría receptores LDL? Ahora te voy a mostrar un gráfico que ilustra perfecto ese Perfecto. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, pero es correcto lo que decís. No puede no haber receptor, pero también puede. Ahora Digo por la utilidad de las drogas PCSK9. Claro, Hay receptores. Claro. Por eso te quería decir. Y obviamente el umbral de eventos puede ser alterado por todas estas cosas. ¿Se entiende? Entonces, este índice años, LDL acumulado en años, ¿sí?, tiene una influencia muy importante en los eventos y tiene una influencia en la intensidad del tratamiento. ¿Sí? Y entonces es mucho mejor empezar muy joven en dosis baja que empezar mucho más grande. ¿Ven las curvas? Con dosis altas. Y de paso le evitamos años de toxicidad. Esta es una mujer que es esta mujer es una homocigota, ¿sí? Tiene un estudio genético que tiene una mutación en el receptor LDL y otra en la ApoB. No es homocigota estricta,
sino que es una heterocigota compuesta, que se comporta como homocigota, ¿sí? Como si tuviera la mutación del padre y la madre. Tiene 38 años, ¿sí? ¿Y qué dice ahí que está cortado? Padre, muerte súbita. No realizó tratamiento por años. No realizó tratamiento por años, ¿sí? Tiene varios hermanos con LDL y un padre con muerte súbita a los 42. Disculpen, cambió eso, no sé qué pasa. La medicaron desde la adolescencia y no tiene arco corneal ni santomas. Tiene carótidas normales y no tiene lesiones valvulares aórticas. Lo que la certifica como homocigota es un LDL de más de 500. Es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? Esta mujer, por suerte, no tiene lesiones de órgano blanco, no tiene placas carotídeas. Es muy llamativo. Y acá estaba sin tratamiento, era más chica, y después con tratamiento, máxima dosis, ha logrado en forma más regular estar en 223. Ella está haciendo recurso de amparo para provisión del PSK9, porque es probable, y a esto va la contestación tuya, Marcelo, es probable que tenga buena respuesta, porque si tuviera dos mutaciones de receptor al LDL, no tendría receptores al LDL para que el PSK9 actuara. Y no hubiese actuado la atorvastatina. Y la atorvastatina hubiera tenido mucho menos que un 65% de respuesta. Vos decís, más de 2 receptores al No, si es una homocigota verdadera, o sea que tiene mutación del padre y de la madre sobre el receptor al LDL, va a tener 0 receptores. Y ahora les muestro una ilustración de eso. ¿Cómo es la herencia? Estamos viendo este caso. Heredó la D mayúscula de la madre y del padre, que los dos tenían dislipemia, el padre muerte súbita a los 42. Esto se llama predominancia autosómica codominante. Recibió la D minúscula del padre y la madre no afectado. Y estos son heterocigotas, los hermanos. Tiene 5 hermanos heterocigotas, con LDL más de 200. Y ella tiene LDL de 500, sin tratamiento. Esto es diferente que las enfermedades musculares. ¿Se acuerdan las enfermedades musculares que es recesiva? Por ejemplo, las mujeres son portadoras en muchas enfermedades musculares. Y no hay, no hay sanos, son portadores sanos. Pero el que recibe los dos genes es afectado y tiene la enfermedad muscular. Esa es la diferencia. Acá es una cosa codominante. Y acá tenemos los receptores y lo que pasa. Y al punto que quiero ir ahora es que esta mujer tiene una mutación de la ApoB. ¿Cómo es esto? Acá tenemos el PIC, donde están los receptores, y el LDL con la ApoB normal. En este caso, esta mujer tiene una mutación de la ApoB. El receptor está bien. Entonces, cuando viene ese LDL, no permite que lo reconozca y se ligue. Entonces, eso le genera que le duplica probablemente la cantidad de LDL en sangre. Está pasando lo mismo que con la mutación de Sí, LDL. claro, pero vamos a ver, les voy a mostrar esto. Fíjense lo que pasa. Homocigotas verdaderas tienen estos promedios, pero receptores, ¿qué es esto? Esto es colesterol y esto es receptores. 002. ¿Entendés? No tienen nada de receptores. Los heterocigotas que tienen un solo gen tienen la mitad de receptores.
Y esta mujer probablemente, porque es una heterocigota compuesta, debe estar por acá. ¿Sí? Tiene una cantidad de receptores, no sabemos exactamente cuánto. Entonces, esta mujer tiene el problema tanto de la captación a través del receptor LDL como una producción de una BLDL anormal que no va a poder ser captada adecuadamente. Tiene dos defectos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella como intervención? Ella se puede probar la respuesta con un PSK9, pero por ahí la respuesta es mala con un PSK9. Si no tiene cantidad de receptores como veíamos recién acá, supónganse, no sabemos si tiene 25, esto es 50, no sabemos si tiene 25 o si tiene 3% de receptores, no lo sabemos. Entonces, quizás nos convenga con esta paciente darle una droga que disminuya la producción de BLDL y disminuya la producción de kilomicrones como es el lomecapide. ¿Se acuerdan? Una droga que impedía que se ensamblara la ApoB con la partícula de BLDL. Entonces no deja que salga la sangre. Y lo mismo en la célula intestinal, no deja que salga la sangre del kilomicrón. Así que esa puede ser una opción para esta paciente. Porque nos quedamos sin saber, porque ella clínicamente es una homocigota, ¿sí? Clínicamente, por LDL, porque tiene tendón de Aquiles, ¿sí? Es una homocigota. Pero en receptores no sabemos, no lo podemos medir. Si pudiéramos medirlo, tendríamos más claro eso. Estas son las otras cosas típicas, ¿no? Arco corneal antes de los 45, porque si no es un arco senil. Acá tenemos otro. Estos santomas en las manos, además de los aquilianos, y en las rodillas. Estas cosas son típicas. Y bueno, lesiones a nivel aórtico, que esta paciente no tiene nada. Acá tenemos lo mismo. Y lesiones coronarias, como ustedes saben. Otro paciente. Este paciente tiene mutación en el receptor al LDL. Él y el hijo, tiene un hijo que tiene 300 de LDL de 8 años. Este paciente, el padre se murió a los 42, él ahora tiene 36, a los 32 tuvo infarto y requirió revascularización. Puse acá, esto no me voy a meter en detalle técnico de qué es lo que tiene, porque no soy cardiólogo, y está con este tipo de drogas. Él nunca fumó, tiene arco corneal, tiene santomas aquilianos y no sabemos el LDL. A los 32 años no se lo había medido, quizás. Si él ahora está con rosuvastatina 60, ezetimibe 10 y toma 4 sobres de colestiramina por día. Eso es rarísimo, nadie se banca eso. Y tuvo efectos adversos con niacina, y entonces el LDL probable de este paciente sin tratamiento, asumiendo una respuesta normal, ¿sí? Es 420, calculado, ¿no? Calculando el probable. Y tiene placas lipídicas carotídeas, LPA normal, nunca fumó. Y él inició el omitapide teniendo diarrea y bajó por primera vez en su vida, ¿ven? Esto era máxima dosis, acá optimizando un poco el tratamiento, promedio 140, y bajó un 50% adicional con el omitapide. Tuvo las dos cosas típicas, diarrea
y tuvo hígado graso. Son los dos efectos adversos más comunes. A él, el lomitapide se agregó a todo lo otro. Se agregó a todos los otros. El lomitapide puede generar aumento de triglicéridos intrahepatocitario, ¿no? Exactamente, él tiene hígado graso por eso. No, tenía previamente porque tiene trigliceridemia y quizás bajó bastante de peso cuando tuvo el síndrome coronario. Seguramente antes de eso es un vendedor que se pasa el día en la calle. Probablemente él estaba como 10 kilos más antes del síndrome coronario, entonces por ahí tenía 270 de triglicéridos, mucho más altos. Bueno, Una preguntita. sí. Las drogas tienen un gran efecto que se puede documentar desde el punto de vista cuantitativo. Pero lógicamente que la terapéutica tiene mucho que ver con los LDL oxidados, que sería lo cualitativo. Por ejemplo, terapias que traten de reducir esa oxidación del LDL o dieta, una dieta mediterránea, algo que haga, digamos, que es difícil de cuantificar y de medir, no lo puede medir. Pero ¿qué pasaría con estos pacientes, ¿no es cierto? Homocigotas o heterocigotas, que hicieran una dieta estrictamente vegetariana y que hicieran complementos de antioxidantes, cosas que en cardiología no están del todo probadas, ¿no? Pero ¿qué pasaría con ese tipo de intervenciones, digamos, vegetarios pero extremadamente vegetarianos, y algún suplemento de antioxidantes, vitamina E, vitamina C? Te cuento lo que le pasó a él para dar una idea. Él en el síndrome coronario agudo baja 10 kilos, ¿sí? Por todo el susto y demás. Y inmediatamente empieza a usar 12 gramos de colesterol, lo cual es rarísimo, y sigue bajando de peso porque en el contexto de eso le empiezan a empeorar las placas lipídicas carotídeas a los 36 años, en realidad a los 34, porque ya en el 2014 ya le... Entonces él se puso extremadamente obsesivo con ese, obviamente, todo el mundo lo comprende eso. La contestación es probablemente sí mejore. Él con el correr de la mejoría ha ido mejorando 2 placas de las múltiples carotídeas que tiene. Se ha Pero ¿cuánto de convertido. intervención no farmacológica cuando es hereditario? No lo No sabemos, no lo sabemos. ¿Sí? Y como son pacientes muy raros, no se puede hacer conclusiones en un estudio clínico. Bueno, estos son los criterios de hipercolesterolemia en general, no es homocigosa, es de HF en general. Y los síntomas suman mucho puntaje. El LDL más de 240 suma 8 puntos, lo cual confirma el diagnóstico de definida. Y obviamente el análisis de mutación confirma también. Tiene 8 puntos por eso, 8 puntos por el LDL y por los síntomas. Tengo una pregunta, ¿el examen genético es una muestra de sangre o Es una muestra de sangre o de mucosa gingival. Cualquiera de las cosas. Entonces pude testear 10 familias y como 70 personas en total. ¿Cuál es el punto de corte del LDL para definirlo? Para homocigota, 500. ¿Y para hetero? No, eso no tiene. Para hetero, el criterio para hetero es este que te mostraba recién. tenés que sumar los puntos? Podés sumar los puntos. Suponete, si tenés un chico con menos de 18 que está por arriba del percentilo, que eso va variando por edad, 2 puntos. Si tiene enfermedad prematura, tenía eso, ¿sí? ¿Viste? Que el hijo estaba por encima del percentilo. Tiene enfermedad prematura y con arco corneal ya le daba 8. Pero él tiene además mutación, tiene además santoma tendinoso y tiene además un LDL de... Suma un punto en milimoles. Eso es milimoles. Lo 8 multiplicás por 4, ¿te acordás? Por 40. Por 40. Claro. En realidad 38.
Y tiene mucha, la sensibilidad es bastante buena, pero puede cambiar mucho en los criterios, así que ven que tiene muy baja especificidad, así que quizás lo mejor sea este score, hay varios scores, ¿no? Usen para diagnosticar, que es que les estaba mostrando antes. Clínicas de lípidos, porque Holanda tiene el 70% de las personas diagnosticadas versus el resto del mundo tiene solo un 1%. Y acá está, LDL más de 500, ¿sí? Esta gente con homocigota, ¿sí?, tiene bajísima respuesta a las drogas, ¿ven? 10%, menos de 10%, menos de 10%, menos de 10%. Tienen muy baja respuesta a las drogas porque son estrictamente... Bueno, y las intervenciones están disminuidas a disminuir la producción, que va a ser el lomitapide por vía oral y el mipomersen por vía inyectable, que ahora les voy a mostrar a un paciente con mipomersen, y si no, las drogas que aumentan la captación, estatinas, ezetimibe y los PSK9. Acá tenemos cómo van sumando el ezetimibe, que suma el equivalente a 4 aumentos de la dosis. A mí me interesó ya hace muchos años este tema porque se puede lograr con colestiramina y estatinas no tan potentes hasta 60% de reducción. O sea, y con respecto al ezetimibe, en los heterocigotas hay mucha variabilidad en la respuesta. ¿Ven? Algunos solo pueden responder 5% y algunos pueden llegar a 35% dependiendo de cosas de los receptores. Miremos un poco el impacto del tratamiento antes del uso de estatinas. Cantidad de personas que habían tenido, que tenían este riesgo en este grupo etario, y fíjense lo que pasaba cuando llegaban a esta edad avanzada y esa edad. Y después del uso de estatinas del 92 bajó de 84 a 17. Un cambio fenomenal, 4 veces, lo cual esto le prolongó la vida, y es la expresión en estas tablas, que cuando empezamos dosis temprana, aunque sea tempranamente dosis baja, hacemos un cambio muy importante, podemos extender mucho la vida de estos pacientes. Vamos ahora a mirar el lomitapide. ¿Se acuerdan esta animación? El BLD se producía, era captado y se transformaba después en LDL. Y entonces lo que podemos lograr con drogas como que van a afectar la producción de BLDL, como es el lomitapide que les mostré hace un momento, inhibimos el ensamblado acá de la ApoB que se sintetiza en el rugoso con los triglicéridos que se sintetizan en el liso, y van al Golgi para empaquetarlos y liberarlos. Entonces, si esta es la célula hepática, estamos bloqueando esto con ese inhibidor MTP por vía oral, y entonces ¿cuál va a ser el efecto adverso? Atosis, porque no se va a liberar las partículas. En cambio, si va a estar inhibiendo en la célula intestinal este mismo proceso de la producción de kilomicrones, el efecto adverso va a ser diarrea. No vamos a poder medir atosis en el enterocito porque no está accesible, lo vamos a ver por diarrea. ¿Qué pasa con esta droga respecto a todo lo que es el uso celular del colesterol que se necesita para membranas, a nivel cerebral, a nivel tumores, digamos, cicatrización? Toda esa parte, ¿qué es lo que se sabe? No se sabe mucho porque son tan pocos pacientes. Los estudios más grandes tienen 100 pacientes, así que es muy pequeño. Probablemente todo eso lo vamos a saber mucho más cuando tengamos los 30.000 pacientes o 27.000 del PSK9, que muchos de ellos les bajó a 25. Pero por ahora no sabemos mucho. Acá tenemos algunos de los estudios New England, ¿sí? LDL de 50%
en pacientes que no recibían otra terapia, ¿sí? Un cambio muy importante. Acá tenemos la reducción a lo largo del tiempo, ¿sí? Aproximadamente un 50% de reducción, también publicación más reciente, un grupo pequeño de pacientes. ¿Meses era lo de abajo? ¿Cómo? ¿Meses era? Abajo. Semanas. Esto es un estudio de simplemente eficacia sobre el líquido, ¿no? Y Baja un 50%. un 50%. 18. Un 50% en homocigotas, porque esto es independiente del receptor. Es producción. Así que es independiente del receptor. Lo cual es una droga muy eficaz. Y es muy eficaz y una droga relativamente bien tolerada por vía oral. Estos pacientes homocigotas tienen muy baja respuesta a estatinas, ¿ven? Les decía. Los heterocigotas diferentes, y este es uno de los problemas centrales: aumento de la TGO, que después tiende a normalizarse después de un periodo de 2 años. Las consecuencias de largo plazo no las sabemos, porque los estudios están hasta acá. Probablemente sea un inductor de cirrosis por hígado graso, pero dada la gravedad de la enfermedad de los pacientes, si pones en la balanza, probablemente el beneficio sea mayor que el daño, ¿no? Bueno, y vamos al último, y les voy a mostrar una paciente que tomó Mipomersen. Y acá lo que tenemos, el Mipomersen es una droga que cuando se hace la transcripción del ADN se genera el RNA mensajero específico para la ApoB, que va a transcribir producción de ApoB. Eso sale, va al ribosoma, y en el ribosoma se encuentra que está neutralizado por un péptido antisentido, homólogo, que se une, homólogo, y lo anula. Entonces no hay traslación y no hay síntesis de ApoB. Y este complejo se degrada y se elimina. Y entonces no hay traslación, no hay transcripción de ApoB, y entonces reduce muy marcadamente. Bueno, esta es una mujer que tiene 52 años, que no tiene factores de riesgo, y estuvo tratada con Rosuva 60, colestiramina y ezetimibe, ¿sí? Este es el tratamiento. Tiene un adenoma hipofisario adecuadamente tratado con 2 Tinex, y tuvo un TIA, ¿sí? A los 52 años, y tiene un Doppler con múltiples placas carotídeas con una estenosis cercana a 75%. Tenemos basales desconocidos de ella, porque empezó a tratarse relativamente tarde, cuando tuvo el TIA. Ella, a principios de 2013, después de tener estos valores acá en esta etapa que bajó a 150 promedio del LDL, estaba comiendo totalmente vegetariano, había bajado 10 kilos en esa dieta vegetariana muy estricta que hacía, pero el promedio era 150. Y ella inicia Mipomersen subcutáneo semanal y tiene, esto se llama Injection Site Reactions, porque tiene reacciones, porque es un péptido que es alergénico, y le baja muy marcadamente, ¿no? Le baja prácticamente un 45% el LDL, le baja mucho la ApoB también, y acá empieza con un síndrome gripal bastante intenso.
Sigue con el síndrome gripal ahora severo, tan severo era que tenía que tomar hasta 4 dosis de aire por día. Contrarrestar, ¿qué? 6 meses continuos con el señor gripal. Síndrome gripal inducido por la droga. ¿No? Claro, eso no es contraindicación, pero tampoco el... Es el efecto adverso más común que lo tienen cerca del 80% de los pacientes que toman el Picomer. sitio de la colocación también. También. ¿Cómo? Cambian de lugar. ¿Qué querías decir? No, que no lo puedo creer, el 80% se me sorprendió la incidencia. Bueno, por ese 80% de incidencia es que no lo aprueba la Unión Europea. Además, empezó con debilidad extrema, que no podía subir la escalera de la casa. Y desarrolla una rhabdomiolisis. La paciente eligió seguirlo recibiendo porque se lo estaban dando en uso compasivo gratuitamente, ¿sí? Y en ese momento ni siquiera habían aprobado los PSK9, no sabíamos qué pasaba. Pero obviamente ante esta debilidad extrema, rhabdomiolisis, la paciente dice basta. ¿Sí? Y bueno, lamentablemente volvió a este valor de 142. Lo pasó muy mal y entonces quiso parar un poco porque quedó muy asustada y no quiso hacer un estudio genético, pero lo va a hacer en algún momento. Así que muy adecuado. Acá está con un poco más de detalle el tema de la transcripción. El ARN mensajero se une a este péptido antisentido y entonces no hay traslación y entonces no se produce la ApoB, ¿sí? No se produce y hay menos ApoB y reducción de LDL. Esta paciente no había tenido eventos duros, ¿no? Un día, tuvo un día con una... Tiene 75% de con una resonancia que no se pudo constatar la lesión isquémica porque seguramente había sido una cosa momentánea, ¿no? Bueno, y esta droga tiene esta publicación importante de Lancet, tiene gran variabilidad de respuesta, ¿sí? ¿Ven? Hay gente que responde un 10, hay gente que responde un 90, pero el promedio de reducción de LDL es alrededor del 30%. O sea, esta paciente respondió un poco más que el 30% que responden los homocigotas. Y de nuevo, tiene peor esteatosis hepática y ahí se sugiere, FDA sugiere medirla con resonancia nuclear. Y bueno, acá está lo que veíamos al principio, ¿no? Ya terminando, ¿qué han tenido todos estos pacientes? Tienen LDL, aterogénesis por LDL, tienen bajo clearance de estas lipoproteínas, desarrollan placas lipídicas. Una de las pacientes tenía intolerancia a la glucosa y triglicéridos elevados como otra cosa más, y todos tienen una herencia primaria como cosa de su historia individual. Algunos de los criterios diagnósticos es que tenga más colesterol total más de 7,5, eso es más o menos por encima de casi 400, y si buscar causas secundarias, si no hay, ver si el LDL está por encima de 200 y en general estos pacientes casi todas las guías recomiendan enviar a clínicas de lípidos porque son tratamientos, este es un paciente que está muy aislado, se le puede caer un témpano en cualquier momento, muy alto riesgo, y tenemos una nueva era en terapéutica con nuevos dilemas por efectos adversos, por costos exorbitantes. Así que, ¿querés hacer algún comentario de tu experiencia, Camilo? Sí, en realidad yo estuve votando en España con un médico que se llama Rodrigo Alonso, que es un lipidiólogo chileno que en ese momento fue mucho tiempo en España, en Madrid. Y en realidad allá tenían un sistema bastante avanzado en lo que es la detección de este tipo de enfermedades de la hipercolesterolemia familiar. Contá lo que hacían ellos. Básicamente, Pueblos. ¿cómo? De los pueblos y eso. Claro, ellos en realidad tienen un sistema donde una detección, digamos,
El gobierno les permite hacer la detección genética a un grupo de individuos en unidad y a partir de ahí es una cascada familiar. Eso es más complicado porque lo tienen extrapolado a todo el país y cada zona tiene su propio sistema de identificación, pero más allá de eso, si los pacientes tienen las características genéticas, ya sea por si hicieron el diagnóstico inicial o por la cascada familiar, el gobierno mismo les otorga la medicación. Y ellos se iban al pueblo, un grupo de gente, a testear todas las familias. Y en realidad es lo que cada familia hacían un caso índice y a partir de ahí toda la familia quedaba testeada. Entonces, yo no sé si el porcentaje exacto en España, en comparación con Holanda, si llega al 70%. No, creo que era bastante más bajo. Pero es muchísimo más alto que el resto de los países también. El resto del mundo es 1%. Es 1% y en Holanda es el extremo del 70%. No me acuerdo exactamente el valor de España, pero es mucho más alto. Y en realidad la droga que más utilizaron allá era la omeprazole, por la cuestión de que está aprobado en España. Y estaban haciendo trabajo ya en ese momento con TSK9 que estaba Rodrigo. Realmente, bueno, los pacientes estaban muy bien controlados. ¿Lo usaban para homocigota y heterocigota, para los dos grupos? Lo usaban para homocigota en realidad. Los pacientes heterocigotas los manejaban con todas altas estatinas, con incluso con tiramina que fue utilizado bastante, Rodrigo también utilizaba. Fundamentalmente para homocigota. En Holanda el 70% tiene una detección, en todos los pacientes de hiperperfusión familiar hay una detección del 70%. En otros países es del 1%. En España el porcentaje es, no lo recuerdo con exactitud, pero es mucho más alto que el que tenemos acá, que estamos en ¿Y se acuerdan lo que hablamos de cuando les mostré ese caso de HF con LPA muy alta y que había tenido rhabdomiolisis por niacina? Esas son las cosas que pasan. ¿Cómo se iba la cosa de los receptores? Está tomando estatinas y tolerándolas bien y ezetimibe y después de eso lo conversamos, lo que probablemente termine haciendo el paciente va a ser aféresis de LDL porque probablemente tiene un LDL muy bajo y cuando estamos midiendo LDL estamos midiendo LPA. Eso es lo que pasa. Pero les mencionaba el caso de niacina por cosas que pasan, ¿no? Sí, de hecho, cuando se agrega la tercera o cuarta droga. Perdón, también. No, Rodrigo y Pedro Mata ya hicieron un trabajo de LPA e hipercolesterolemia familiar y realmente la asociación era marcadísima y se mostraba que el riesgo cardiovascular era muchísimo mayor en pacientes con hipercolesterolemia familiar y LPA alta. Era bastante marcado. Claro. Y es creo que es casi el 35%, versus la población general que tiene menos del 20% tiene LPA. Por todos los ensayos que sponsorea el INDUT, lógicamente hay un fuerte incentivo económico y de organización y de logística, ¿no? Porque lógicamente hay un fuerte incentivo a ventas y económico. Hoy mostraste por la mañana los efectos tan importantes de la actividad física, ¿no? Si eso uno, con el mismo ímpetu y entusiasmo que se hacen los ensayos clínicos para drogas y todo, uno pusiera en un esquema de realmente, no la actividad física 3 veces por semana, de 45 minutos y una dieta más o menos, que nadie comente, sino algo parecido a lo que se ve en el ensayo clínico con drogas, que es realmente estricto, con estilo de vida pero más estricto. O sea, crossfit o una actividad aeróbica de 2 o 3 horas, que sería mucho más natural, una alimentación muy sana, vegetariana, por ejemplo. ¿Qué pasaría? No sé si hay estudios o no con estos hipercolesterolemia, por lo menos los heterocigotas, pero quizá habría un beneficio, quizá digo, ¿no? Tanto o parecido a las drogas, que vemos también algunos grados de toxicidad que tienen, ¿no? Y lo que pasa es que el ejercicio y el peso en el LDL tienen muy poco efecto. Tienen realmente muy poco efecto. Aparte no le tocarías el mecanismo base, me parece, porque el problema está en un receptor, es decir, por más que vos apeles a todo lo que te pueda dar el ejercicio, se te complica cómo lo vas a canalizar. Si tenés una cuestión fisiopatológica que no te deja actuar,
sobre el lugar problema. Ahora, lo que sí tal vez lo haría igual por el efecto vascular del ejercicio, protegiéndolo de la presión, pero no esperando que afecte. Por el efecto Y cualitativo que sea y el único estudio muy importante de estilo de vida fue ese que les dice que el Lucas Head, que lo pagó el NIH, en diabéticos. Y lo hicieron muy prolijo, con obsesividad marcadísima y les dio negativo. Hoy por hoy, para llevarme un concepto a casa, para la hipercolesterolemia heterozigota, la primera línea, ¿pasan a ser los PCSK9 o las estatinas? No, estatina es etimida en máxima dosis. Y si no, reevaluar respuesta con ese tratamiento. y si no, Y en base a eso, ahora, hace 3 semanas, American College, American Heart recomendó PCSK9, que no me parece muy adecuado porque todavía no tiene estudios de morbi-mortalidad, no tenemos evidencia. porque si uno se considera las indicaciones así estrictas de PCSK9, uno sería intolerancia a las estatinas, que es un lío definirlas. Solo aprobado en Europa eso, en Estados Unidos no. Uno sería intolerancia a las estatinas y el otro serían estas hipercolesterolemias, pero no homocigotas, heterocigotas, que fracasaron otros esquemas terapéuticos. Claro. Y ahí van a estar muchos de los hiporrespondedores, van a ser heterocigotas. Todos O los que no responden. Claro, hiporrespondedores, los otros van a ser los reincidentes penales coronarios, Claro. que a pesar del tratamiento optimizado vuelven a tener eventos. Y con respecto al LPA, ¿los PCSK9 la bajan mucho? La baja como un 40%. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. No. Ya lo vamos a saber más